Hola chicos, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a ver el análisis en baja frecuencia para el transistor bipolar de juntura. Hoy vamos a cambiar un poco la metodología. En vez de mostrarles un PowerPoint, una presentación, voy a ir recorriendo un PDF porque es un tema que es muy algebraico. Y prefiero, ¿sí?, que sigan conmigo las ecuaciones a mostrar una presentación bonita pero vacía de contenido, ¿sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de que hacemos un análisis en pequeña señal, hacíamos una suposición capaz que un poco grosera, de decir, el capacitor se comporta como un cortocircuito, lo reemplazo por un cable y hallo la transferencia de tensión. Bueno, esta suposición no siempre va a ser cierta. No siempre, porque va a depender, primero que nada, del valor del capacitor y segundo del valor de la frecuencia. Sí, obviamente, si consideramos que la frecuencia es infinita o que el capacitor es infinito, va a ser cero, pero bueno, esa suposición es mentira. Entonces, cuando nosotros queremos hallar la transferencia real, ¿sí?, de tensión, por ejemplo, de un circuito, ¿sí?, de un amplificador, nosotros vamos a tener que analizar cómo se comporta en frecuencia, o mejor dicho, vamos a tener que analizar a partir de qué frecuencia nuestro circuito se va a comportar de manera plana, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es un análisis de baja frecuencia. Es a partir de dónde, a partir de qué frecuencia puedo empezar a considerar que mi circuito se comporta de manera adecuada y no, recuerden, en un bode, ¿sí?, y no que estamos en una zona de transición de polos y ceros. No queremos estar en esa zona. Bien, vamos a hacer unos pequeños ejemplos antes de entrar con los TBJ, ¿sí? Vamos a usar unos pequeños circuititos y después vamos a hacer vamos a extender estos casos al TBJ, ¿sí? Entonces, supónganse que yo tengo el circuito este que está acá, ¿sí?, un circuito semiserio, porque en realidad está en serio, pero que tiene un tanque RC. Y yo quiero hallar el valor, ¿sí?, de B0 en función de BG. O sea, lo que quiero hallar es la transferencia de tensión B0 a BG. Entonces, antes de hacer eso, lo que hacemos es redibujarlo. ¿Por qué lo redibujamos? Porque, acá digo, más adelante veremos por qué. Porque el que se va a parecer a este tipo de topología normalmente va a ser el capacitor de emisor. Digo normalmente porque no siempre va a ocurrir, pero bueno, el capacitor de emisor siempre estaba en paralelo con la resistencia de emisor y después hacia allá se veía otra cosa. Entonces lo estoy poniendo digamos, en una topología parecida, pero bueno, no sería necesario hacer esto. Pero bueno, lo redibujé, ¿sí? Este circuito y este son el mismo, nada más que está dibujado con esta resistencia pegada a R1, y fíjense que B0 sigue siendo la caída de tensión sobre R2. Entonces, ¿cómo voy a hacer el análisis de B0 a BG? Lo primero que vamos a analizar es lo que se llama ganancia de frecuencias medias. ¿Qué es la ganancia de frecuencias medias? El mismo análisis de alterna que ya aprendieron a hacer, o sea, suponer que los capacitores, ¿sí?, son cortocircuitos porque la frecuencia es suficientemente alta para cumplir con esta condición. No necesariamente tiene que la impedancia tender a cero, ¿sí?, puede tender a algunos pocos ohms. Entonces, suponemos que el capacitor se comporta como un cortocircuito, o sea que Rx quedaría a masa, y vamos a hallar, ¿sí?, la corriente de este circuito. Una vez que tengamos la corriente, multiplicamos esa corriente por R2 y vamos a obtener directamente la transferencia B0 a BG a frecuencias medias. Es lo que hacemos acá, ¿sí? Ganancia a frecuencias medias va a ser R2 sobre R1 más R2. ¿Por qué? Porque BG sobre R1 más R2, recuerden que esto está cortocircuitado, es la corriente, multiplicado por R2 me da B0. Eso es lo que tengo acá. Bien, ya tenemos entonces ganancia de frecuencias medias. Ahora vamos al otro extremo, vamos a hacer la ganancia de continua. Entonces vamos a suponer que el capacitor es un circuito abierto, ¿sí? Recuerden que el capacitor bloquea toda la continua. Entonces, si el capacitor es un circuito abierto, esta resistencia existe, sí está, porque está abierto. Entonces voy a hacer nuevamente, recorro la malla, hallo la corriente. Ahora la corriente va a ser BG sobre R1 más R2 más Rx, ¿sí? Es BG sobre toda la resistencia que se encuentra en el camino, multiplicada esa corriente por R2. Eso es lo que tenemos acá. Ganancia continua R2 dividido R1 más R2 más Rx. Ahora, ¿qué hago? ¿Por qué hago esto?
más adelante van a ver, estoy tratando de obtener ¿sí? algún mecanismo que me permita automatizar este procedimiento, porque después van a ver que cuando hay muchos transistores, si no se tiende a ser muy engorroso el análisis. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo esto. Lo que voy a hacer es sacar como un denominador, como factor común en realidad, R1 más R2, lo saco para afuera. Entonces me queda R2 sobre R1 más R2. Esto que está acá es la ganancia de frecuencias medias que acabamos de calcular antes. Si saco estas dos resistencias como factor común, lo que me queda dentro es un 1 en este lugar, más Rx dividido estas dos resistencias. Entonces es lo que acabo de poner acá. Después lo que hice fue simplemente esto, multiplicarlo por esto y subirlo, ¿sí? O sea, trabajé un poquito algebraicamente esta expresión, pero básicamente lo que nos termina quedando es que la ganancia de continua es la ganancia a frecuencias medias multiplicada por una división de resistencia. O sea, esto es una ganancia, esto es adimensional. Lo que vemos ahora es que R1 más R2 ¿sí? es la resistencia que ve el tanque RC. O sea, si nos paramos acá y miramos hacia allá, lo que vemos es que R1 y R2 es lo que ve este tanque cuando mira hacia la fuente. Entonces lo podemos llamar como la resistencia equivalente que ve el tanque. Eso es lo que pusimos acá, R equivalente. Entonces si reemplazamos, lo que nos termina quedando es que la ganancia de continua es la ganancia de frecuencias medias dividido la resistencia esta equivalente que ve el tanque sobre la resistencia equivalente más la resistencia que está en paralelo al capacitor. Este valor R equivalente sobre R equivalente más Rx es un valor, una ganancia acá, y como pueden ver siempre va a ser menor a 1 porque este término siempre va a ser más grande que este. Entonces lo que podemos concluir es que la ganancia en continuo va a ser siempre menor a la ganancia a frecuencias medias. ¿Para qué quiero eso? Porque lo que vamos a hacer ahora es bosquejar un diagrama de Bode. Entonces lo que vamos a tener nosotros es que vamos a tener una ganancia a frecuencias medias, una ganancia en continua que va a ser inferior, porque ya vimos que el valor Ks siempre es menor a 1, y lo que marca el inicio de la caída o el inicio de la subida, si depende si está mirando hacia la derecha o hacia la izquierda, va a ser la frecuencia del cero de la transferencia y la frecuencia del polo de la transferencia. Entonces lo que tenemos que determinar ahora nosotros es cuánto valen estas frecuencias, cuánto vale F0 y cuánto vale F polo. Entonces para hacer eso lo que vamos a hacer es, cuando hicimos el análisis suponiendo en continua, ¿sí? Que este capacitor decíamos que estaba abierto, lo que vamos a hacer ahora es esa misma ecuación donde dice Rx vamos a poner Zx, ¿sí? Es fácil. Entonces, es lo que dice acá, para hallar la singularidad de la transferencia, en la ecuación 3, ustedes esto lo van a tener disponible en el campo, en esta ecuación, ¿sí? Donde dice Rx van a poner Zx. Entonces, donde dice Rx pongo Zx. ¿Y qué es Zx? La impedancia del capacitor. Entonces, hago eso, desarrollo, ¿sí? Extiendo el valor de Zx y trabajo un poco algebraicamente, ¿sí? Esto lo multiplico por esto, saco como un denominador, factor común, y obtenemos esto que está acá, ganancia de frecuencias medias. Me va a quedar R equivalente sobre R equivalente más Rx. Esto es por trabajar un poco esta expresión, ¿sí? Y lo que finalmente llego es esto, es una ganancia, otra ganancia, ¿sí? Y un cero y un polo. Entonces, ya podemos, ¿sí? Extraer de esta ecuación cuánto vale la frecuencia del cero y cuánto vale la frecuencia del polo. Recuerden que esto va a ser S dividido omega del cero, ¿sí? Entonces, la frecuencia de ese cero va a ser 2pi, porque quiero trabajar en hertz y no en radianes sobre segundo, va a ser 2pi CXRX. Y la frecuencia del polo va a ser 2pi CXRX sobre R equivalente. Entonces, acá es donde ya empezamos a notar un patrón. ¿Cuál es el patrón? Cuando ustedes quieran hallar la frecuencia, ¿sí? del cero, cuando tengan una configuración así en tanque, la frecuencia del cero de la transferencia va a ser siempre esto por esto, multiplicado por 2pi si quieren en hertz, si no le va a dar en radianes, pero va a ser 1 sobre esto por esto. O sea, el cero se halla con el capacitor y la resistencia que tiene inmediatamente al lado.
Ahora, el polo lo que les va a quedar es el capacitor multiplicado por esta resistencia en paralelo con lo que ve hacia allá. Y lo que ve hacia allá, en este caso, es lo que nosotros llamamos resistencia equivalente, o sea, R1 más R2. Entonces, la frecuencia del polo va a estar dada por CX, ¿sí?, multiplicada por Rx en paralelo con R equivalente, que es lo que tienen puesto acá. Frecuencia del polo, Cx, Rx en paralelo con R equivalente. Y eso va a ser la frecuencia del polo. Bien, ya casi llegamos entonces a la expresión final para este tipo de topología. Tenemos ganancias frecuencias medias, tenemos un cero, tenemos un polo. Ya sabemos que el cero va a ser el capacitor y la resistencia que tiene al lado, el polo va a ser el capacitor y la resistencia que tiene al lado en paralelo con todo lo que vea hacia la fuente, ¿sí? Pero tenemos este término, ¿sí?, que no sabemos qué es. ¿Qué es este término? Vamos a demostrar que este término es igual a decir F0 sobre F polo. F0 sobre F polo, ¿sí? Entonces ponemos F0 es 1 sobre esto, entonces me queda acá abajo. F polo va a ser 1 sobre esto, entonces me queda arriba. Se simplifican, expanden este paralelo, que es esto por esto, dividido la suma, Rx por R equivalente sobre Rx más R equivalente. Se les va a simplificar el Rx y les va a quedar esto, que es exactamente este mismo término. Entonces, este término es F0 sobre F polo. Entonces, una vez que ya tenemos todo eso, encontramos, ¿sí?, que este tipo de circuito que tiene una fuente, una resistencia y un tanque RC van a tener este tipo de transferencia. Vamos a tener la ganancia en frecuencias medias, un término de ajuste, un cero finito y un polo finito. ¿Qué quiere decir cero finito y polo finito? Es un cero a una determinada frecuencia. ¿Para qué está esta ganancia de ajuste? Porque cuando ustedes trabajan con frecuencias muy altas, bueno, muy altas puede ser muy altas con respecto a la baja frecuencia, ¿no? Cuando ustedes trabajan con frecuencias tan altas que hacen que este término le gane a este, ¿sí? O sea, supónganse que la baja frecuencia son 10 Hz y ustedes están trabajando en, no sé, 3 kHz. Entonces este término le gana a este 1, entonces desaparece. Este término le gana a este 1, entonces en lo que se llama zona de frecuencias medias, esto pierde este 1, ¿sí?, porque no es que lo pierde, sino simplemente este término es más grande que el 1. Se me simplifican las frecuencias y me queda F polo sobre F0. Pero a frecuencias medias yo quiero tener la ganancia frecuencias medias, no quiero tener ganancia frecuencias medias por F polo sobre F0. Entonces este término de acá se cancela, este con este con este. Entonces a frecuencias medias yo tengo ganancia frecuencias medias, ¿sí? Simplemente es para corroborar lo que nosotros sabemos, que a frecuencias medias la ganancia es esto. Entonces, si no estuviera este término, me quedaría ganancia frecuencias medias por F polo sobre F0 y sería otra cosa, ¿sí? Bien. Más adelante vamos a volver a utilizar este tipo de transferencia, más adelante dentro de 5 minutos, ¿sí? Entonces le ponemos un nombre a esta transferencia. Yo le puse transferencia tipo tanque, algo se me ocurrió en el momento, si no tiene un nombre, en los libros no tiene un nombre esta transferencia. A esto lo vamos a llamar transferencia tipo tanque. Entonces, cuando tenemos un tanque RC, vamos a tener ganancias frecuencias medias, un cero finito, un polo finito y un ajuste de ganancia. Listo. Ahora vamos a ver otro tipo de topología, ¿sí?, que sería no tener un tanque, sino tener un capacitor así, solito, en serie con el resto del circuito. ¿Por qué cambia? Y bueno, como yo tengo un capacitor que está en serie, digamos, la continua no va a tener un camino para pasar, ¿sí? Eso sería la principal diferencia con la topología anterior. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente lo mismo. Primero, hallamos ganancias frecuencias medias. Entonces, ¿qué hacemos para hallar la ganancia frecuencias medias? Supongo que este capacitor es un corto. Y digo, bueno, hallo la corriente. VG sobre R izquierda más R derecha. Eso me va a dar la corriente multiplicada por R derecha. ¿Por qué le puse R izquierda y R derecha? Porque es lo que está a la derecha del capacitor y a la izquierda del capacitor, ¿sí? Yo estoy tratando de mostrarle cosas que sean mnemotécnicas, ¿sí?, fáciles de recordar para que automaticen el mecanismo. Entonces, ganancias frecuencias medias, VG sobre la suma de las dos resistencias, R izquierda más R derecha, multiplicado por R derecha. Ya está, ya tengo mi ganancia frecuencias medias. Ganancia en continua. Y acá, antes de mostrarles, no les voy a mostrar nada, para no se spoiler.
si este capacitor bloquea la continua, B0 sobre BG en continua va a ser 0. Ahora ustedes me pueden decir, ah no, pero un momento, esta fuente es de alterna, entonces no va a ser nunca continua. Esta fuente es de alterna, entre comillas, pero si yo empiezo a bajarle la frecuencia y llego a una frecuencia lo suficientemente baja como para que este capacitor crea que es una continua, imagínense una senoidal de, no sé, medio hertz, capaz que es muy lenta, entonces este capacitor lo ve como si fuera una continua que vea poquito, varía, pero no deja de ver una continua, ¿sí? Entonces B0 a BG va a ser 0, es lo que pusimos acá, ¿sí? Para analizar la ganancia en continua, lo que hacemos es reemplazar este capacitor por un cortocircuito, y decimos B0 a BG va a ser 0, porque este capacitor está abierto. Bien, entonces sabiendo que tenemos una ganancia a frecuencias medias y sabiendo que en continua, si la ganancia vale 0, podemos bosquejar el bode. Y el bode va a ser una cosa así. Tenemos una ganancia a frecuencias medias y tenemos algo que baja, y como nunca vamos a tener el 0 porque un diagrama de bode esto es logarítmico, esto baja y baja y baja y baja y baja, se dice que tenemos un 0 en el origen. ¿Sí? Son un par de conceptos que ustedes ya deberían saber, pero bueno, los repasamos. Bien, entonces sabiendo que la transferencia esta que tiene solamente un capacitor en serie presenta ceros en el origen, ya no necesito hallar el valor de 0. Solamente tengo que determinar cuánto vale el valor del polo. Entonces, ¿cómo hallo los polos y ceros de la transferencia? Ya sabemos que los ceros van a ser ceros en el origen, pero vamos a ver si efectivamente nos da eso. Planteamos, ¿sí?, este circuito serie como B0 va a ser igual a BG sobre R izquierda más Z del capacitor más R derecha multiplicado por R derecha, ¿sí? Que es lo que, perdón, que haga así, ya subiendo y bajando, pero bueno. B0 a BG va a ser R derecha dividido R derecha más R izquierda más el capacitor, o sea, BG dividido todo esto me da la corriente, multiplicado por R derecha me da B0, ¿sí? Bien, ahora reemplazo ZX, que es 1 sobre SCX, acá, y otra vez lo mismo, empiezo a trabajar, acomodo, ¿sí? Una vez que hago eso, ¿sí?, esto lo multiplico por esto y este término lo traigo para acá arriba, llegamos a que la transferencia va a ser la ganancia a frecuencias medias multiplicado por SCX por R derecha más R izquierda por 1 más SCX R derecha más R izquierda. Entonces, ya de acá podemos obtener cuánto vale la frecuencia del polo, porque fíjense que está en la forma 1 más S por algo. Esto es la inversa de la frecuencia del polo. Entonces, la frecuencia del polo va a ser CX, R derecha, R izquierda. Una aclaración que acabo de notar acá. Esto, acá, adelante, falta un 2pi. ¿Sí? Esto es omega de polo en realidad. ¿Sí? O sea, cuidado acá. Seguramente cuando se lo suba el PDF ya lo voy a ver corregido. Quiero esperar un cachito. Voy a comentar. Para comentar. Falta un 2pi. Es una aclaración para mí mismo. Bien, entonces. Espérenme un segundito. Ahí está. Listo. Porque tengo capturada la pantalla con un determinado tamaño y si no me va a faltar un pedazo de filmina, de PDF. Bien, faltan 2pi. Si acá faltan 2pi, 2pi por CX por R derecha más R izquierda, que lo tenemos acá, es la frecuencia del polo. Entonces, si hacemos todo esto, sí, ahora directamente reemplazo esto acá, me va a quedar que B0 a BG, ¿sí?, es la ganancia de frecuencias medias, 1 más JF sobre frecuencia de polo, y acá arriba, fíjense que tengo, donde dice S pongo JF, ¿sí? Y esto que está acá no es otra cosa que la frecuencia del polo. ¿Por qué estoy trabajando con, acá ustedes me dirían, no, acá es omega, J omega sobre omega de polo, acá es 1 más J omega, sí da lo mismo, ¿sí? Si quieren trabajar con hertz o quieren trabajar con radianes, da lo mismo, hay un 2pi dando vueltas que se va a simplificar, no, eso da igual.
Acá yo me faltó el 2pi porque estoy trabajando en Hertz. Bien, entonces, juntando los pasos anteriores llegamos a que la transferencia de este tipo de topología, que es con un capacitor en serie, va a ser simplemente ganancia de frecuencias medias, un polo finito, un cero en el origen. Y acá donde tienen que tener cuidado, esto que está acá es una ganancia simplemente, o sea, esto va a afectar en realidad a esta ganancia de frecuencias medias cuando no estemos en frecuencias medias. No, esto no es un cero a esta frecuencia, ¿sí? Porque fíjense que cuando yo trato de hallar el cero es cuando la frecuencia vale cero. Si f vale cero me hace cero todo esto, ¿sí? Tengan cuidado con eso. ¿Por qué está este f polo? Porque si yo tengo ganancia de frecuencias medias, o sea, cuando la frecuencia es lo suficientemente alta para que le gane al 1, este término le va a ganar a esto. Y fíjense, se me va a cancelar f con f y f polo con f polo. Y tengo ganancia de frecuencias medias. ¿Sí? Es simplemente a fines de que quede lo que debería ser. No es que yo lo puse esto, queda en la transferencia. Bien, acá dice, cuidado, notar que el numerador dice JF sobre FP. Esto es un 0 en el origen, ¿sí? No es un 0 AFP. Nuevamente, como tenemos que poder referenciar esto ahora más adelante, vamos a llamar a este tipo de transferencia tipo serie. Entonces tenemos transferencia tipo polo y transferencia tipo serie. La tipo polo, acá aparece un valor extra, ¿sí? Que es F0 sobre F polo, y el 0 es finito. Para la transferencia tipo tanque. Y para la transferencia tipo serie me queda ganancia de frecuencias medias, un 0 en el origen y un polo finito, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a utilizar estos dos tipos de transferencia, la tipo tanque y la tipo serie, para poder simplemente calcular la transferencia de un TBJ. Entonces, empezamos con lo más sencillo. Un circuito con un capacitor en emisor, solamente con un capacitor en emisor. Entonces, la idea es que ustedes observen cómo está dispuesto el placement de ese capacitor y lo asocien a algunas de las dos transferencias que vimos antes. ¿A cuáles se parecen, creen ustedes? Yo creo que se parece a una transferencia tipo tanque, ¿sí? Porque el capacitor está en tanque con la resistencia de emisor. Entonces, como ya sabemos que, digamos, la carcasa de la transferencia, sabemos que va a tener una ganancia de frecuencias medias, que va a haber un ajuste de frecuencias, va a haber un cero finito y va a haber un polo finito. Lo único que tenemos que determinar es la ganancia de frecuencias medias, el valor del cero y el valor del polo. Y una vez que ya tienen eso, listo. Termina el análisis de frecuencia. Frecuencia del cero, habíamos dicho, la frecuencia del cero era el capacitor y la resistencia que tenía inmediatamente al lado. El capacitor y lo que tiene justo en paralelo. R, listo. Frecuencia del cero cocinada, ¿sí? Si tengo el valor de esto y el valor de esto, los multiplican por 2pi y tienen la frecuencia del cero. Frecuencia del polo, habíamos dicho que era el capacitor multiplicado por la resistencia E en paralelo con la resistencia que veía cuando miraba hacia la fuente. ¿Qué veo hacia la fuente? Básicamente es la resistencia que está en la base, esta más el HY, vista desde el emisor. Entonces, lo que decimos es, la R equivalente es HY más R de base, dividido HF más 1, porque como estoy parada en el emisor mirando hacia la base, no tenemos que desaprender, ¿sí? lo que ya hemos aprendido. Sabemos que se ve más chiquita la resistencia de eso. Entonces, listo, ya está. Vamos a reemplazar esto acá. Calculamos, ponemos esto acá y ya tenemos nuestra transferencia. Sabemos cuánto vale el cero, sabemos cuánto vale el polo, tenemos este ajuste, sabemos cuánto vale la ganancia de frecuencias medias. Me decir, tramposa no la calculaste. Bueno, se los dejo a ustedes. ¿Cómo hallan la ganancia de frecuencias medias? Suponen que el capacitor es un cortocircuito y hallan B0 a BG. Eso lo aprendieron a hacer para el parcial anterior. Listo. Vamos a ver otro caso entonces. Circuito con capacitor de base. No tengo capacitor en emisor, pero sí tengo capacitor en base. ¿A cuál se parece ahora? Y ahora podemos ver que el capacitor está en serie, entonces es una transferencia tipo serie. También sabemos cómo es la carcasa para una transferencia tipo serie. Es simplemente ganancia de frecuencias medias, un cero en el origen, un polo finito, ¿sí? Recuerden que el cero en el origen abajo tiene este valorcito, ¿sí? Para que se me pueda cancelar estas frecuencias medias. Frecuencia del polo de base. Frecuencia del polo de base siempre va a ser lo mismo, o sea, la frecuencia del polo, ¿sí? en un circuito tipo serie va a ser
lo que tengo el capacitor multiplicado por lo que tengo a la derecha más lo que tengo a la izquierda. Entonces, ¿qué tengo a la izquierda? Ah, a la izquierda tengo RG, perfecto. Entonces, R izquierda es RG. ¿Qué tengo a la derecha? A la derecha del capacitor. Ah, tengo RB en paralelo con lo que veo hacia allá. ¿Qué es lo que veo hacia allá? Entonces, RB en paralelo con el HIE más la resistencia que está en el emisor, pero multiplicada por HF más 1. Esa es. Lo que veo hacia allá es esta en paralelo con el HIE más esta resistencia, pero más grande, porque está en el emisor. Es lo que hicimos acá. Fíjense que todo lo que ya aprendimos lo estamos poniendo en práctica. Ya está. Tengo R izquierda y tengo R derecha. Entonces, la frecuencia del polo de base va a ser el capacitor de base, R derecha más R izquierda. Hallo, reemplazo, listo, nuevamente, ganancia de frecuencias medias. ¿Cómo hallo la ganancia de frecuencias medias? Reemplazo el capacitor por un corto y hallo B0 a BG. Eso ya lo saben hacer. Listo, ya sabemos cómo hallar la transferencia de un circuito con capacitor en la base. ¿Qué nos queda? Un circuito con un capacitor en el colector. Lo mismo, tenemos que identificar a qué se parece. Fíjense, ¿está en un tanque? ¿Tiene algo en paralelo? O sea, entre este nodo y este nodo, el capacitor no. Entonces, es un circuito tipo serie. Entonces, como es tipo serie, nuevamente lo mismo, ya sabemos la carcasa, ¿sí?, de la transferencia, ganancia de frecuencias medias, 0 en el origen, polo finito, y el polo es muy fácil de hallar porque simplemente es el capacitor multiplicado por lo que veo a la derecha y lo que veo a la izquierda. Entonces, simplemente tenemos que determinar qué resistencia está a la derecha, qué resistencia está a la izquierda. Bien, ¿qué tengo a la izquierda? RC. ¿Por qué RC solo? Porque es RC en paralelo con lo que se ve hacia allá. Y ya vimos que lo que se ve en un colector es infinito porque hay una fuente de corriente. Entonces, RC en paralelo con infinito es RC, con lo cual la R izquierda es RC. ¿Y la derecha qué veo? RL. Listo. RC, RL, reemplazo acá, ya tengo la transferencia. Fácil, ¿no? El colector es una de las más fáciles que hay. Ya está. Ganancia de frecuencias medias que hace nuevamente. Esto es un corto, hallan de 0 a BG, hallan la ganancia de frecuencias medias. Oh no, circuito completo. Tengo los 3 capacitores a la vez, o 2, no sé, vamos a ver. ¿Qué ocurre? Aparece lo que se llama interferencia entre capacitores. Ahora vamos a ver cuáles interfieren y por qué. Bien, nosotros tenemos esto. Entonces lo que analizamos es que tenemos un capacitor, el de base, que tiene una transferencia tipo serie, ¿sí?, porque está en serie con otras cosas. El capacitor emisor tiene una transferencia tipo tanque, porque está en forma de tanque, esto en paralelo con esto. El capacitor del colector, es tipo serie. Entonces, tenemos todo lo que vimos antes, pero junto. Entonces, lo que vamos a hacer es armar la carcasa para el sistema completo y van a ver que es todo lo que vimos puesto junto. Los 3 tipos de capacitores, o sea, las 3 tipos de transferencias tenían en común que todas tenían multiplicada la ganancia de frecuencias medias. Entonces vamos a tener la ganancia de frecuencias medias una única vez, ¿sí?, porque hay una única ganancia de frecuencias medias, no es una para este, una para este, una para este. Cuando haya la ganancia de frecuencias medias, esto es un corto, esto es un corto, esto es un corto. Entonces esta es única, ¿sí? Reemplazo todos los capacitores por cortos, hallo de 0 a BG y lo pongo acá. Después miran y dicen, también tengo un capacitor en emisor, que es tipo tanque. Entonces, yo sé que el tipo tanque me va a agregar esto que está acá. Me va a agregar un ajuste de ganancia, un cero finito y un polo finito, ¿sí? Fíjense que dice F0 de emisor, F polo de emisor. Además sé que tengo un capacitor en base que es de tipo serie. Entonces me va a agregar un 0 en el origen y un polo finito, F polo de base. Y además tengo un capacitor en colector, que también es de tipo serie, me va a agregar un 0 en el origen, un polo finito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que determinar? La ganancia de frecuencias medias, que ya les dije, reemplazan todos los capacitores por cortos y hallan B0 a BG. Necesitamos el 0 de emisor, el polo de emisor y el polo de base y el polo de colector, ¿sí? Esto es lo que dice acá. Necesito ganancia de frecuencias medias, 0 de emisor, polo de base y polo de colector. ¿Por qué no decimos que necesitamos el 0 de colector y de base? Porque ya sabemos que están en el origen, ¿sí? Bien, entonces la pregunta es, ¿cuál hallo primero? Bueno, esta descartada, esto si quieren lo hallan antes o después da lo mismo, no afecta. Entonces podrían hallar si quieren primero la ganancia de frecuencias medias, pero después de todos estos 4, ¿cuál hallo primero? La respuesta es
el que quieran, pero yo les voy a dar unos tips para que sean más ordenados. Lo que yo hallaría primero sería el cero de emisor, porque yo sé que el cero de emisor simplemente es esto por 2pi inversa, ¿sí? Es simplemente el capacitor de emisor y lo que tiene al lado. Entonces eso lo pueden hallar sin tener que analizar nada más. Entonces esto es uno de los que pueden hallar en forma inmediata. Y el otro que pueden hallar en forma inmediata es la frecuencia del polo de colector, porque como acá hay una fuente de corriente y digamos, esto está aislado del resto del circuito, si varían estos dos capacitores, este no se entera nunca. Entonces lo pueden hallar directamente. La frecuencia del polo de colector va a ser este capacitor multiplicado por la suma entre R derecha y R izquierda. O sea, C, RC más RL por 2pi si quieren en Hz. Entonces, cero de emisor, polo de colector. ¿Sí? Ahora vamos a querer hallar cuánto vale, ¿sí?, la frecuencia del polo de emisor. Ahora, para calcular la frecuencia del polo de emisor, cuando yo mire y trate de hallar la resistencia equivalente que se ve hacia allá, me encuentro con que hay un capacitor en la base. Y el capacitor en la base va a depender, ¿sí?, su impedancia de la frecuencia a la que estemos trabajando. Entonces nos surge la pregunta, que es lo que puse acá: ¿cómo puedo hallar el valor de esta impedancia a la frecuencia del polo de colector si todavía no sé cuánto vale la frecuencia del polo de colector? Como un perro que se muerde la cola, ¿no? O sea, es como quiero hallar algo que depende de lo mismo que quiero hallar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, vamos a suponer que el capacitor de base es un cortocircuito. Vamos a suponer que se comporta como un cortocircuito. Voy a hallar la frecuencia del polo de emisor y posteriormente voy a ver si esta suposición era cierta. Entonces es lo que decimos acá. Suposición 1, el capacitor de base se comporta como un cortocircuito. Entonces, con esta suposición vamos a calcular la resistencia equivalente, ¿sí?, que es la que ve este tanque hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que veo hacia allá si este es un corto? Lo que vamos a ver es el HIE en serie con, llego a este punto, RB en paralelo con RG, ¿sí? Eso es lo que veo hacia allá, pero como estoy parada en el emisor lo voy a ver más chiquito, lo voy a ver dividido HG más 1. Entonces lo que tengo acá, R equivalente va a ser HIE más RB en paralelo con RG dividido HG más 1. Entonces, con esta resistencia equivalente calculo el polo de emisor. El polo de emisor simplemente va a ser 2pi por el capacitor de emisor por la resistencia de emisor en paralelo con la resistencia equivalente que ve el tanque. Entonces, una vez que hayan este valor, van a calcular cuánto vale la impedancia del capacitor, el capacitor de base, ¿sí? En realidad lo que calculamos es la reactancia, porque solamente es reactivo el dispositivo. Entonces, la reactancia del capacitor de base la hallan como 1 sobre 2pi, capacitor de base, por la frecuencia del polo de emisor. Si yo quiero analizar esta impedancia o reactancia a la frecuencia del polo de emisor, ¿sí? ¿Qué hacen? Hacen esto y se fijan cuánto vale este valor. Entonces, ahora lo que decimos es, bueno, voy a ver si lo que yo supuse era que fuera un cortocircuito es cierto. Entonces, acá puse, lo comparamos con respecto a RG y medimos que sea pequeño. En realidad, lo que nosotros estamos suponiendo es que esto es un corto, ¿sí? Si nosotros decimos que el capacitor de base es un corto, lo que quiere decir es que si yo hago RB en paralelo con el módulo, ¿sí?, de la impedancia de este, o mejor dicho, el módulo de toda esta impedancia, ¿sí?, RB en paralelo con el módulo de esta impedancia, me da más parecido a RB en paralelo con RG que a RB. Dicho de otra manera, esto es un poco capaz que difícil de entender la primera vez. Si vamos a suponer el caso contrario, que el capacitor de base no sea un cortocircuito, se comporte como un circuito abierto. Si yo hago RB en paralelo con un circuito abierto, no importa lo que valga RG, eso me va a dar RB de vuelta. Entonces, lo que tienen que corroborar ustedes es que este capacitor, ¿sí?, sea un corto, haciendo que esto sea parecido al paralelo, ¿sí? Igual lo van a ver en la práctica, van a hacer más casos de eso. Entonces, lo más fácil a priori para comparar es mirar el valor de esa impedancia y compararla con lo que tiene en serie, ¿sí?
¿sí? Si es muy chiquito comparado a RG, vamos a decir, ah, está bien, es un corto, ¿sí? Es lo más rápido que podemos hacer. Si se cumple esta suposición, entonces lo que vamos a hacer posteriormente es calcular la frecuencia del polo de base, ahora suponiendo que el capacitor de emisor es un circuito abierto. ¿Sí? Si uno es un corto, el otro va a ser un circuito abierto. Si uno es un circuito abierto, el otro va a ser un corto. ¿Sí? Entonces la frecuencia del polo de base va a ser 2pi por el capacitor de base, R izquierda más R derecha. Entonces, ahora, si este era un corto, este va a ser un circuito abierto. Entonces, R izquierda va a ser RG y la R derecha, lo que ve hacia allá, va a ser RB en paralelo con el HY. Y si esto es un circuito abierto, esta resistencia la veo multiplicada por HF más 1. Vengo y me queda RG para un lado, RB en paralelo con el HY más HF más 1 por RB. ¿Sí? Calculo la frecuencia del polo de base y listo. Eso es si se cumplió la suposición que hicimos. Y si no se cumple, ¿qué hago? Bueno, vamos a suponer lo contrario. El capacitor de base se comporta como un circuito abierto. Y acá voy a hacer una aclaración. Esta suposición no se da en este caso, en esta topología así simple como la que tengo, ¿sí? ¿Por qué no se da? Porque nunca llegaría la alterna, ¿sí? Nunca pasaría por el capacitor de base, ¿sí? Se quedaría bloqueado y nunca llegaría al capacitor de emisor. Pero bueno, vamos a hacer igual la suposición. Supongo que es un corto, no me da. Ahora vamos a hacer el caso contrario y supongo que es un circuito abierto. Si es un circuito abierto, la R equivalente, lo único que voy a ver es el HY en serie con la resistencia de base, porque la resistencia de generador no la voy a ver. Entonces, HY más R de base sobre HF más 1. Esto lo tienen igual para seguir en el campus. Calculamos entonces el polo de emisor, frecuencia del polo de emisor, 2pi por el capacitor de emisor por R en paralelo con la resistencia equivalente. Una vez que tenemos la frecuencia del polo de emisor, vamos a calcular cuánto vale la reactancia del capacitor de base a la frecuencia del polo de emisor. Y lo que deberíamos verificar es que sea grande con respecto a RG. Lo que, si se diera ese caso, van a calcular entonces posteriormente la frecuencia del polo de base, suponiendo que el capacitor de emisor ahora es un cortocircuito. ¿Sí? Hacen lo mismo. R derecha más R izquierda y hallan la frecuencia del polo de base. Ahora, ¿qué pasa si prueban una suposición, no les da que es muy chiquito, prueban la otra suposición, no les da que es muy grande y dicen, ahora estamos perdidos? Bueno, lo que ocurre es que cuando no se da ni un caso ni el otro, lo que van a notar es que haciendo una suposición o haciendo la otra, la frecuencia del polo de base a la que llegan, del polo emisor a la que llegan es muy parecida. Supónganse que uno les da 10 y la otra le da 10,5. ¿Qué quiere decir eso? Que ese capacitor en base no está afectando para nada. O sea que básicamente puede valer lo que se le cante, que la frecuencia del polo de emisor va a seguir siendo la misma. ¿Por qué puede ocurrir eso? Puede ocurrir porque este valor sea extremadamente grande, ¿sí? Entonces RB en paralelo con RG, sea este chiquito o sea este grande, va a seguir dando RB, ¿sí? Esa podría ser una. RB también podría ser muy chiquito. O sea, hay muchas situaciones en las que se pueden dar eso. En general vamos a tratar de que no pase, o sea, vamos a tratar de que se cumpla una u otra, pero bueno, podría ser el caso de que no se cumpla ninguna. Bien, vamos a suponer que ya está, terminamos, las suposiciones fueron correctas, entonces ahora vamos a tratar de calcular la frecuencia inferior de corte. La frecuencia inferior de corte va a ser ese valor que estamos buscando, que me dice a partir de dónde yo puedo considerar que la respuesta de mi amplificador es plana. O sea, hasta dónde yo puedo bajar en frecuencia sin alterar, ¿sí?, el comportamiento de mi salida, ¿sí? O sea, que mi salida no esté atenuada. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dibujar el diagrama de Bode. Total, ya tenemos la ganancia de frecuencia media, que deberían calcular en la práctica, ¿sí? Suponiendo que los capacitores son cortos. Entonces tenemos ganancia de frecuencia media, tenemos frecuencia cero del emisor, polo de colector y polo de base. Entonces, ustedes van a plantear su diagrama de Bode. En este caso simplemente estoy mostrando un Bode de amplitud, no un Bode de fase. Y lo que tenemos que ver entonces es cuál es candidata a ser la frecuencia de corte inferior. ¿Por qué candidata? Porque la frecuencia de corte, por definición, es la frecuencia a partir de donde, ¿sí?, mi
distancia cae 3 dB desde la máxima. Entonces, ustedes tienen la ganancia. Si acá hay 3 dB por debajo, la frecuencia del polo de emisor sería la frecuencia de corte. Pero no siempre se va a dar eso. ¿Por qué? Porque podría estar este 0, o este 0 podría estar acá y podría haber otro polo acá. Eso, el orden va a variar, ¿sí? Pero lo que podría pasar es que sea un 0 o sea otro polo, ¿sí? Que haya una singularidad, ¿sí? Tan cerca del polo que supuestamente sería candidato a ser frecuencia de corte, que afecte, ¿sí? O sea, que lo interfiera, y que acá, por ejemplo, no haya 3 dB, haya 1 dB o haya 6 dB. Podría ser que haya un polo doble, ¿sí? Si hay 6 dB y es un polo doble, esa no es la frecuencia de corte, porque si un polo doble, digamos, a esa frecuencia caen 6 dB. Yo necesitaría que caigan 3 dB, entonces estaría por acá la frecuencia de corte. O al revés, este 0 está demasiado cerca del polo, me levanta la transferencia, entonces acá capaz que no hay 3 dB, hay 1, entonces capaz que la frecuencia de corte está un poquito más acá. Entonces eso tienen que tener cuidado, ¿sí? Cuando pedimos la frecuencia de corte, es frecuencia a partir de la cual cae 3 dB la máxima amplitud, ¿sí? ¿Cómo aseguramos que no interfiera este con el que tiene al lado? Es que al menos haya una década de distancia. ¿Qué es una década? Si este está en 5 Hz, este está en 0,5 Hz como mínimo. Si es más chico, mejor. Entonces, al menos una década. Hay quienes son menos conservadores y dicen con una octava alcance. ¿Qué es una octava? Es el doble o la mitad de frecuencia, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de mantenernos en una década para que seamos todos felices. Bien, hasta ahora, bueno, esto es todo lo que hay de teoría con este tema. Fíjense que no hay nada de contenido, o sea, no agregué ningún concepto nuevo, simplemente mirar y comparar, que tengo al lado, a qué se parece, a qué transferencia es, a la tipo series, a la tipo tanque. Esto es simplemente poner en práctica estas dos metodologías y resolver el circuito que corresponde. Ahora usted me pregunta, ¿y los FETs? Los FETs básicamente va a ser lo mismo. Yo tengo un JFET, voy a ir y voy a decir, bueno, ¿a qué se parece? ¿A esta? ¿O se parece a este capacitor? Y bueno, va a depender si es un capacitor de SERS, si es un capacitor en drain, si es un capacitor en gate. Va a depender. Simplemente chequean, se parece a la serie, no, se parece al tanque, y copian la transferencia, y lo único que tienen que hallar es o la resistencia equivalente que ve el tanque, o R derecha más R izquierda, perdón. Y después el análisis es el mismo. Por eso hice primero la analogía con circuitos serios, con tanque y sin tanque, para que después puedan, no importa si es un FET o un TBJ, puedan saber cómo analizarlo, ¿sí? Un solo tip o una sola ayudita que les puedo dar con el tema de los JFET es que de la misma manera que el TBJ, el colector está aislado, si ustedes pueden hallar el polo del colector sin analizar el resto del circuito porque está aislado, pueden hacer lo mismo en el JFET con el gate. El gate es el que está al lado, el que está aislado, perdón, está aislado del resto del circuito, y los que van a interferir van a ser los capacitores en SERS y en drain, ¿sí? Entonces, recapitulando un poco, vamos arriba. Estos son los que pueden interferir entre ellos, el de emisor y el de base, y este se maneja, hace su vida. El capacitor de colector lo podés modificar y no va a afectar el desempeño de estos dos, digamos, no va a afectar las singularidades del capacitor de base y el capacitor de emisor. Así que bueno, espero que les haya servido. Les voy a adjuntar esto previo a modificar el 2pi ese que me faltó. Si me llega a faltar algún 2pi me avisan. Puede tener errores porque lo hice así como para que les sirva nada más. No chequeé demasiado el contenido, así que si llegan a notar algún error, alguna cosa que les parece rara, me avisan, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido el video y nos vemos en el próximo, que va a estar de alta frecuencia. Adiós.